Bienvenida a Next, la doctora Liliana Molina Soljan. Le pregunté si el acento iba ahí, Soljan, exactamente. Ella es abogada, sabe mucho de inteligencia artificial y de hecho tiene un libro, ella es autora de este libro que es Inteligencia Artificial, Desafíos Éticos y Jurídicos. Bueno, bienvenida. Gracias, Desiree, un placer estar con vos. Definitivamente hay desafíos éticos, hay desafíos jurídicos. En materia de inteligencia artificial, en la Argentina hay proyectos de ley para regularla. ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Cuáles son los puntos que hay que regular? Bien, sabemos que estamos transitando en la cuarta revolución industrial, donde la tecnología irrumpió en nuestras vidas hace más de 20 años y esto causa un cambio de paradigmas que el hombre jamás imaginó y obviamente que es un punto sin retorno. Y acá se complica la situación de la relación de la inteligencia artificial con el ser humano. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a regular? ¿No vamos a regular? Y en torno a la temática podemos decir que hay 3 líneas al respecto. Una línea dice, sí, hay que regular. Y en ese punto se dividen en lo que es una ley hard law y una soft law, o también está el sector que dice, no hay que regular, porque la regulación frena la innovación. Tal cual. Frena la tecnología, frena el avance. Y hay otra posición, digamos, un tanto intermedia, que son el tema de los sandbox regulatorios. Es decir, si pensamos si una regulación ¿es necesaria? Podemos decir que sí. Por un lado, la ventaja sería que genera un marco jurídico que le da cierta seguridad jurídica a quien tiene que trabajar con el tema de la inteligencia artificial. Pero también tenemos una desventaja en cuanto a que la inteligencia artificial cambia tanto, su desarrollo es tan exponencial, tan rápido, que podemos hacer una ley hoy y mañana esa ley, por el cambio que lleva la propia inteligencia artificial, termina siendo desactualizada. Entonces, en lo que es materia de legislación podemos ver que dentro de la temática de lo que es si legislamos, el ejemplo está la ley europea de reciente sanción, hace un par de meses, que dice que la inteligencia artificial tiene que ser clasificada de acuerdo al riesgo. Prohibidas, riesgo alto, riesgo medio, y casi sin riesgo o riesgo poco. La diferencia estaría dada que de acuerdo a la clasificación que se hace en un tipo o en otro, los requisitos son más exigentes en un caso, menos en otro, el control también, y más que nada, si no se cumple la ley, se aplican sanciones. Esta ley, perdóname, esta ley sí. Es respetuosa, se dice que es respetuosa de los derechos humanos. Sí, te escucho. No, en Argentina, hay diferentes proyectos, pero ¿crees que vamos en esta línea de tipificarlas o estamos planteando algún otro tipo de enfoque? En Argentina hay hoy más o menos 22 proyectos en diputados, creo que son 5 en senadores, ya vienen del año pasado, se viene trabajando en forma velozmente, se ha ido a trabajos en comisión, y algunos de estos proyectos tienen que ver con la ley europea, que son casi la réplica de la ley europea, otros que son un poco más light, y hay unos proyectos que tienen que ver, principalmente del diputado Yesa, con los sandbox regulatorios. ¿Qué son los sandbox regulatorios? Es una situación intermedia, es un marco de carácter experimental, a prueba y error, que se aplica, sin ser vinculante como una ley, en una empresa. Y entonces se evalúa de acuerdo a esa empresa, cómo está diseñada, cómo se aplica la inteligencia artificial. Esa es una posición que podríamos adoptar. Sin perjuicio de eso, también tenemos que ver el contexto global en lo cual, para tomar legislaciones o decisiones políticas. Por ejemplo, China, Japón, Corea, tienen legislaciones que no son vinculantes y obligatorias, sino que son más de carácter de control, de protección de datos personales. Ahora bien, por ejemplo, si miramos a Estados Unidos difícilmente tenga una legislación nacional, sin perjuicio de que cada estado puede llegar a legislar en su propia jurisdicción, como fue en su momento California, o la orden ejecutiva que en su momento tuvo Biden. Hoy, por ejemplo, es noticia que hace poco tiempo en el estado de Nueva York surge la RACE Act,
que es una ley que que se aplica a las inteligencias artificiales de frontera. ¿Qué significa esto? Que son aquellas inteligencias artificiales donde se ha invertido más de 100 millones de dólares. Entonces, esta ley se regula en función de este tipo de inteligencias, en las cuales los requisitos serían que tengan auditorías mensuales, anuales, que tengan un protocolo de seguridad, que reporten los incidentes en el plazo de 72 horas, que también, si incumplen la ley, tengan un tipo de sanción. Y no aplicaría a las inteligencias artificiales experimentales, pequeñas o de orden académico. Esto también es una mirada, donde Argentina también puede mirar hacia el tipo de regulación que puede llegar a haber en Estados Unidos, precisamente en el estado de Nueva York, que ahora a fines de julio la gobernadora tiene que dar el ok si la promulga o no, y si es así, en octubre ya sería efectiva la ley. Entonces, esto también va a repercutir en el escenario global de si se regula o no. Y Argentina está posicionada, tenemos desde el año la resolución 2 del 2023 de la Subsecretaría de Innovación y Tecnología, creo que se llamaba en ese momento así, que tiene que ver adhiere a las normativas éticas de UNESCO, tanto UNESCO como OCDE, como Naciones Unidas, tienen sus lineamientos. Tienen sus lineamientos. Y estos lineamientos sí ponen en foco el tema de la ética, que la inteligencia artificial tiene que ser transparente, trazable, equitativa, inclusiva. Entonces, Argentina ya, con esta resolución 2 del 23, ya adopta una línea ética. Conjuntamente a esto, paralelamente, se crea la mesa interministerial para tratar el tema también de la inteligencia artificial, pero normativamente hoy no tenemos ninguna legislación. Pero yo creo que el tema, más allá de pensar si una legislación sí, una legislación no, tenemos también que ver el contexto de la TAM. Por ejemplo, el único país que tiene en Latinoamérica una regulación es Perú. ¿Qué pasa con Chile? Porque Chile hizo algunas regulaciones en materia de tecnología, tiene proyectos de ley, pero aún no han sido sancionados, que son similares al modelo europeo, pero más focalizando al control. Ahora habrá que ver qué desarrollo tiene esa ley, pero hoy por hoy el único país que tiene en Latinoamérica una regulación, diríamos, dentro de todo similar a la europea, es Perú. Ahora, perdóname, ¿no? Pero lo mencionaste al comienzo. Por más que esta regulación establece diferentes criterios, ¿no puede ahogar la innovación igual? Porque vos decís, bueno, se contempla qué tipo de tecnología es. Estoy pensando en una empresa chica que quizás no es desarrolladora de una tecnología específicamente, pero es una integradora, ¿no? O sea, hace desarrollos con esa tecnología. Si después hay un inconveniente o si tiene que cumplir con un montón de requisitos administrativos, se podría asfixiar esa posibilidad de innovar. ¿Cómo se llega a una ley que sea lo suficientemente equitativa en ese sentido? Sí, eso justamente es un riesgo. Yo creo que tenemos que conseguir un cierto equilibrio entre darle un marco teórico con una base fuertemente robusta en cuanto a la ética y también posibilitar la innovación, es decir, bastante flexible tenemos que ser, porque a medida que una inteligencia artificial se va desarrollando, pueden surgir inconvenientes, pueden surgir situaciones que podemos rever. Entonces, con una legislación flexible, esto se puede solucionar. Igualmente, en este momento en Argentina, considero que el tema no solamente pasa por pensar en una legislación, sino en algo aún mucho más profundo, que es plantear una estrategia. Es decir, Argentina, ¿cómo se proyecta de acá en adelante respecto a la inteligencia artificial? ¿Y cómo crees que se está proyectando? Y en esto tenemos que poner foco en distintos puntos. Primero, buscar el talento humano. Primeramente, fomentar a que se desarrolle el talento humano. Acelerar un poco en la protección hacia las startups, las empresas tecnológicas locales, ver el tema de la energía escalable,
también poner foco en realizar un plan estratégico, como lo tiene, por ejemplo, Italia. Corto, mediano y largo plazo. ¿Hacia dónde Argentina quiere ir? Tenemos también que ver qué vamos a hacer. Diría en 3 sectores principales. Por ejemplo, el agro y la tecnología. ¿Pero ves que Argentina esté delineando ese plan o todavía no? Creo que le falta mucho a Argentina. Eso es lo que digo, viendo situaciones de otras jurisdicciones, qué tendríamos que hacer como Estado, como país, porque llegamos a un punto que no podemos dejar que la inteligencia artificial esté en manos de las empresas. El Estado de Derecho tiene que ser un Estado comprometido. Por eso estoy hablando del tema de elaborar un plan de acción que tenga que ver justamente con la tecnología satelital, con las energías inteligentes, con el tema de la biotecnología, con el tema del agro y la tecnología. Y en este plan que tenemos que hablar, no solo de legislación, sino esta estrategia, hay que citar a lo que se conoce como la quíntuple hélice. La quíntuple hélice es la convocatoria para trabajar en forma mancomunada del sector público, del sector privado, de la academia, de las ONG y del ciudadano. Creo que cuando vos convocás a todas las fuerzas de la quíntuple hélice, todo trabajo, todo plan y todo proyecto que pueda haber es mucho más beneficioso y más respetuoso de los derechos humanos que si delegamos solamente a un sector. Bien. Y también, como bien lo mencionaste anteriormente, no solamente tenemos que pensar qué hacemos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va acompañada también de una legislación respetuosa de la protección de los datos personales. Bueno, los datos personales. Tenemos una legislación vieja del año 2000, hay distintos proyectos que buscan renovarlo. Los proyectos vienen, algunos ya han perdido estado parlamentario y hay otros que hoy sí están ahí vigentes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuán cerca o lejos estamos de efectivamente aprobar un proyecto de ley en este sentido? ¿Y por qué no se ha hecho nada todavía? O sea, el por qué, creo que porque no hay voluntad política. Entiendo yo que a veces es más fácil no legislar y caer en el caos que legislar y asumir el compromiso legislativo. También pienso que tenemos que actualizar la ley, que es primordial. Yo diría que tenemos que ver hacia 2 reglamentos modelos o 2 legislaciones modelos que han dado buenos resultados, a pesar de que no son 100% seguras o 100% que contemple, como por ejemplo el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Sabemos que ha sido aplicado, hay que ajustarlo, pero medianamente es un reglamento que ha funcionado, hay gente a favor y hay gente en contra. Y lo que es Latinoamérica, una ley protectora de datos personales es, para tener en cuenta, es Brasil. Brasil tiene una muy buena ley de reciente sanción que incorpora una figura muy importante que es el DPO. Es el delegado de protección de datos personales, que va a tener que tener una empresa para controlar el tratamiento que se hace de los datos, datos personales. Porque hoy sabemos que quien tiene los datos tiene el poder. A tal punto que se entiende que los datos personales son el petróleo del futuro. Sí, eso se dice. Y se han filtrado y se filtran constantemente, tanto instituciones gubernamentales como empresas que son hackeadas o filtraciones que ocurren, y bueno, nuestros datos están expuestos de manera continua. Hoy en día, con la regulación que tenemos vigente actualmente, ¿qué pasa en esos casos? Hoy en día la legislación es insuficiente, por eso tenemos que empezar a ver en materia... ¿Pero no hay ningún tipo de sanción? Sí, igual, se contempla, pero... Pero tenemos que, primero, aceitar el sistema y segundo, actualizar la legislación. ¿Por qué? Porque todo tipo de legislación que tenemos en tema de protección de datos personales, de cibercrimen, necesita tener un ajuste. Porque con el tema de la inteligencia artificial, continuamente van generándose nuevas situaciones que tienen que estar, de alguna forma, tienen que estar reglamentadas. Por ejemplo, el tema de las deepfakes. Claro, cuando se utilizan para dañar el honor de una persona.
para generar algún tipo de engaños o incluso ciberdelitos. ¿No hay una legislación que ampare a las personas en esos casos? Hoy por hoy, una legislación específica de deepfakes no tenemos, sin perjuicio que se han presentado distintos proyectos que están en curso de tratamiento. Ahora bien, ¿qué pasa con una deepfake? La deepfake es una distorsión de la realidad, ya sea a través de un video, de una fotografía o de la voz humana. Y tenemos infinidad de casos de chicos, jóvenes, adolescentes, que han utilizado fotografías, rostros de sus compañeras y lo han colocado en imágenes, en cuerpos desnudos y lo han viralizado. Con esto, obviamente, el grave perjuicio que ocasiona a una niña, niño o adolescente es terrible. Entonces, ahí tenemos que legislar. Tenemos que comenzar a pensar que hay situaciones que hoy son urgentes de legislación. Una de ellas es esta. Todos los delitos que se están dando en los entornos digitales tienen una connotación muy especial. Otro ejemplo sería el tema de la exhibición no consentida de material íntimo, que también hoy por hoy no es delito, es una contravención acá en Cava, pero no está regulado. Una pareja de mutuo acuerdo se filman en un pacto de confianza, claro. Después ese pacto se rompe y una de las personas viraliza, exhibe por los medios digitales todo ese contenido. El perjuicio que se le ocasiona a la víctima por la rapidez de esa viralización es terrible. Entonces, hoy por hoy esa conducta tampoco está como un delito autónomo. Sí, no está tipificada, pero igual se puede llevar. Lo podemos, ¿no?, llevar por analogía a otras figuras que tiene el Código Penal. Pero merece, al igual que en legislaciones comparadas, que sea un delito autónomo. Claro, merece para poder regularlo de manera más precisa y aparte para que la carga de la prueba, digamos, no sea tan compleja. Sí, también, pero también tenemos que sembrar esa cultura digital de la prevención. Bien. Y una de las formas de la prevención de esta cultura digital también tiene que ser a través de que se sabe que hay un delito y que la persona que lo realice va a tener una sanción. Porque si lo dejamos todo al libre albedrío, no tiene un control, esa persona lo va a seguir cometiendo una y mil veces. Y el daño es mayor. El daño es terrible. Sí. ¿Vos sentís que la gente es consciente de estos daños o que todavía la sociedad no toma dimensión? No tenemos conciencia de lo que pasa con el uso del Internet, por ejemplo. A tal punto que es necesario implementar programas de educación digital para el uso responsable de la tecnología desde temprana edad. Yo vengo de una generación que tuve una parte de mi educación por medios analógicos, ¿no? Papel, por medios analógicos, y después sí, me incorporé al mundo digital. Hay generaciones que ya son los nativos digitales, donde un dispositivo portátil o un teléfono ya es su chupete digital, donde ya no existe una niñera y a lo mejor le dan una pantalla a un niño o a un bebé para que se entretenga y esté contenido a través de la digitalización. Y entonces, ¿hasta dónde llega a ver el niño, niña o adolescente que tiene contacto con un dispositivo? Puede volar a una infinidad de situaciones y de enfrentarse con un montón de peligros. Un videojuego, un chico está jugando un videojuego y cree que del otro lado está ese amigo y puede entablar una relación, y a lo mejor del otro lado hay quien se hace pasar por un niño de su edad y es un abusador, y después pasan de ese videojuego a una conversación privada y de así a otra situación donde hay un acoso digital y a veces pasa a mayores todavía. Entonces, el uso responsable en la tecnología a los chicos que están en edad escolar, de cómo, qué contenido compartir, porque no siempre evaluamos toda esa información que cargamos, por ejemplo, en una red social, el destino, lo que estamos dando a conocer. Nos vamos de vacaciones y ponemos una foto que estamos en el Caribe y que estamos dando un mensaje que nuestra casa está vacía. Está vacía. Sí, por supuesto. O, por ejemplo, un chico que saca una foto con el escudo del colegio, ya se sabe ese chico a qué colegio va.
Sí, se tiene todo, y la dirección, se puede encontrar googleando cualquier tipo de información. Y el impacto que tiene también el hecho, como mencionabas anteriormente, que los niños estén constantemente expuestos a las pantallas. ¿Utilizás vos inteligencia artificial generativa en tu día a día? Sí, pero bastante limitada, pero creo que justamente es porque vengo, como bien dije, de esa generación X de que tuve también la posibilidad de tomar un libro, de buscar una jurisprudencia, no siempre por a través de medios de una computadora, sino tengo ese ejercicio de ir a un estante de un libro y mirar y buscar, si quiero leer, a veces me permito también el contacto del libro en papel. Pero viste que hoy un asistente jurídico, por ejemplo, se podría reemplazar si uno quisiese con muchas tareas que puede hacer el ChatGPT. Le puedes pedir al ChatGPT que busque jurisprudencia, legislación, que haga un análisis comparado, que te dé reportes. Como poder se puede. Sí. Es bueno saber que podés acceder a esa tecnología como una herramienta, que también hay otras opciones, porque sabemos que toda esta tecnología tiene ciertas alucinaciones. Hay infinidad de casos, por ejemplo, leí el otro día una sentencia del Tribunal de Arkansas que justamente el Tribunal Supremo condena a un abogado por presentar una prueba que no era verdadera y responsabilizarlo por la acción que había hecho, porque no había constatado la veracidad. Días atrás también salió otra sentencia de un Tribunal Supremo de Louisiana que decía que estaba prohibido utilizar inteligencia artificial generativa para presentar pruebas judiciales al proceso. También por el tema de las alucinaciones. Entonces, podés chequear, o sea, siempre tenés que chequear. O sea, una cosa es utilizarlo, otra cosa es ceder pero todo el sabiendo control. Que puede haber alucinaciones y hay que verificar la fuente. Por supuesto, que hoy en día hay un montón de herramientas para hacerlo, justamente te facilita todo. A veces te da el mismo el link y si no, puedes buscar vos y rechequear. Pero como decís vos, es en su justa medida. Si tuvieses que pensar en los principales riesgos hoy que hay en materia jurídica, ¿no? Sí. Con el uso de la IA, si tuvieses que listarlos, hablamos un montón, ¿no? Pero de los 3 principales, ¿cuáles son? Bueno, uno de ellos, el tema justamente de las alucinaciones, que no siempre es lo necesario, sí, preciso, pueden inventar cosas. El tema también de la prueba, que, por ejemplo, ahora en Chile estaba leyendo que hay un sistema que se adelanta la prueba simulándola en el metaverso. Entonces, por primera vez en un juzgado de Temuco, creo, al sur de Chile, se había presentado la escenificación de una escena, creo que era un accidente, a través de la llevaron al mundo del metaverso y se presentó como prueba en una audiencia de cómo ocurrieron los hechos justamente con esta tecnología. También puede ser un riesgo porque no siempre el uso de la tecnología en materia probatoria puede ser certera y creo que, bueno, volvemos a lo que decíamos antes, como herramienta, pero con ciertas limitaciones, sabiendo que no es lo mismo que el trabajo humano 100% hecho por el hombre. Bien, vos me decías que la usabas, tratabas de usarla poco, si la tuvieses que usar para algo, o cuando la usas, ¿para qué tareas dentro de tu rol, digamos, como abogada? Yo la uso a veces para consulta, como para rechequear si estoy en el camino correcto, como que la uso para autoevaluarme. Bien. Bueno, de hecho se puede utilizar para autoevaluarte. Claro. Estaba pensando, si tenés que dar un examen de derecho, le puedes subir la bibliografía y decirle que te arme un multiple choice. Sí. Bueno, lo hago como para autoevaluarme si lo que yo razoné es lo correcto. Sí, o incluso podrías jugar el juego, ¿no? De que estás examinando un testigo y que se ponga el rol del testigo y hacer... Sí, como para ver la contraparte. La contraparte. En Argentina, hablábamos que, bueno, hay un montón de desafíos en materia legal. Cuando hablamos del tema de los delitos que se pueden hacer en contra de la integridad de la persona, los delitos sexuales, bueno, diste un par de ejemplos. ¿Sentís que de acá, mira, recuerdo haber escrito mucho notas sobre este tema hace 10 años, ¿hubo alguna evolución, más allá de que nos falta, digamos, en estos últimos 10 años, o estamos igual? Yo creo que sí, que hubo cierta evolución. Lo que pasa que aún mismo el tema de la legislación, al ser insuficiente, no podemos... lograr como una satisfacción plena de que el ser humano, la persona,
está correspondida con el sistema judicial, con la legislación de fondo, y hay que hacer ajustes que creo que es el momento de empezar a legislar sobre nuevas figuras, y entre ellas todas las que tienen que ver con la relación de la persona con la máquina. Uh-huh. En el año 2019, por ejemplo, en las jornadas de derecho civil se había hablado mucho del tema de la inteligencia artificial, si era una cosa riesgosa, el tipo de responsabilidad civil que derivaba, que es una responsabilidad objetiva. También se pensó después si la inteligencia artificial tendría los mismos derechos y deberes que una persona jurídica, obviamente no. Uh-huh. Y también falta legislación respecto a la responsabilidad civil, porque muchos dicen que, bueno, con el Código Civil y Comercial unificado es suficiente. Pero veamos esto. El código es redactado por hombres para actos entre hombres. Y cuando hay una situación del hombre con la máquina, el código también termina siendo insuficiente. Y un ejemplo que siempre se da en temas académicos, el tema del auto autónomo. Si un auto autónomo se dirige por la calle e embiste a una persona, ¿qué ocurre? ¿Quién responde? La industria automotriz, la inteligencia artificial. Bueno, y esto mismo también ocurre con los otros tipos de delitos que mencionas vos. ¿Qué pasaría? Te doy un ejemplo. Estoy en un videojuego, tengo un avatar que me representa y dentro de ese videojuego es víctima de una situación de acoso por, no sé, o el avatar de otra persona. ¿Puedo responsabilizar hoy directamente a esa persona que está manejando ese avatar y que cometió ese delito contra mi integridad a nivel virtual? Te diría que como no hay nada todavía planteado al respecto, se podría. Después habría que ver qué respuesta tenés de parte de la justicia. Pero, por ejemplo, en Inglaterra se dio un caso de una niña que se sintió abusada en un entorno de metaverso. Sí, Roblox, me acuerdo del caso. Entonces, tranquilamente yo creo que lo podríamos plantear. No sé si el ecosistema judicial argentino está preparado, si tenemos que poner a estudiar a los jueces qué respuesta vamos a tener, pero me parece un desafío interesante. Bien, bueno, eso es lo interesante de esto, ¿no? La cantidad de desafíos que hay. Bueno, muchísimas gracias por venir, te súper agradezco, fuiste súper clara y obviamente voy a leer tu libro. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, ha sido un placer.